Quien conoce mi historia sabe que siempre he considerado que mi mamá es quien entrenó o quien le enseñó a hacer las cosas más atroces o los inventos más atroces. En sus palabras, ella decía que por qué no hubiera nacido en la época de la Inquisición, porque tenía grandes ideas de tortura. Pero sin duda, uno de sus grandes aciertos fue cómo contener, porque quien conoce mi historia cree que yo soy el bueno de la historia, pero pues la verdad es que yo no era tan bueno. Yo considero que no solo mi adolescencia fue complicada, sino mi niñez fui un niño diferente. Y para mí, compartir este espacio es un verdadero deleite, compartir hoy ya parte de la profesión, porque mi mamá hoy estudió que está estudiando su segunda carrera, además de diplomados, etcétera, 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 etcétera. Pero además es un gusto compartir contigo este placer o este disfrute por acompañar a las personas y realmente es un honor acompañarme o sentirme siempre acompañado en todos los pasos que doy por ti. Bienvenida a este lugar, Ma. Ay, pues gracias por esta posibilidad. Este, Creo que la necesidad de reconocimiento se nace con ella y, y bueno, pues me da mucha emoción. Uy, Tú llórale, madre, tú no te angusties, ¿eh? Tú siéntete libre de mucha expresar. emoción por estar en este momento. Digo, terminamos los cursos y te platico y te digo y dijiste y corriges, ¿verdad? Como mamá, siempre está esta parte de educar, ¿verdad? Que no es más que querer tener el control, pero ahora ya lo puedo mirar desde ese lado que sí es querer tener el control. Eh, muy emocionada y nunca nos habíamos sentado cara a cara a platicar así de, pues como dijiste, pues que fue tener un hijo. Así, porque no fue nada fácil. Ahora, quizás una de los momentos para mí más significativos en mi relación contigo tiene que ver con la primera vez que hiciste psicotrópicos conmigo y tuvimos uno de los quiebres más hermosos. Y, y te lo dije en ese momento, y mira, me acuerdo y me dan ganas de llorar. Qué mayor reconocimiento de mirar la cantidad de personas que te reconocen y te admiran y te, te dan ese, pues sí, esa distinción de saber lo que has transformado y en lo que se ha transformado la familia. ¿Qué hace falta de ese reconocimiento? ¿Qué termina de, pues al final de no entrar? Porque es algo que me ocurre a mí también, ¿sabes? Es algo que, pues quizás nunca lo hemos platicado así abiertamente, pero tú sabes la cantidad de cariño, de muestras de cariño que tengo de la gente y muchas veces mi dureza conmigo me lleva a decir no es suficiente o no, o pude haber hecho más o pude haberme movido mejor o pude haber hecho una mejor interpretación. Después de 2 carreras, madre, de diplomados, de tanta información, ¿qué nos hace falta para darle la vuelta a eso? Y yo creo que solo darme el permiso, quitarle ese segurito a la perfección, que no existe, por supuesto, esa alta exigencia, porque ver que te la aplicas, pues un poco de responsabilidad asumo y en este momento sí estoy dispuesta a darme ese permiso. Me parece, porque lo quisiera compartir, porque es algo que al final es constantemente en nuestra vida, ¿sabes? Constantemente, pues así como nuestra familia está marcada o el abuso es una forma muy particular de amar, creo que la forma en la que nosotros hemos salido adelante o nos hemos autosuperado y hemos roto barreras siempre ha sido a través de ese que sigue, ¿no? O de ese nunca quedarte en lo mediocre o en, en lo plano y buscar los matices, aunque en esos matices muchas veces me metí en problemas, muchas veces
insisto, yo considero, ¿no? Cuando dicen problemas, niños chiquitos, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes, pues yo desde chiquito ya tenía problemas complicados, ya hacía preguntas difíciles, ya cuestionaba autoridades, ya había muchos momentos de fricción pues sí, de ser diferente, ¿no? Mi mamá me decía, es que ¿por qué dejas que te peguen? Cuando te pegan, pégales de regreso. Y yo le decía, mamá, ¿qué necesidad? Me pegan, les pego, me vuelven a pegar. Bueno, te voy a meter a taekwondo. ¿Y para qué me metes a taekwondo? O sea, ¿qué? ¿Sabes? Y al final esta constante línea, pues sí, de ser, de ser raro, de no ser de la media o de no ser de lo que tus amigas hablaban. Del promedio. Mira, cuando me dijiste, oye, madre, quiero grabar un podcast, entré en crisis, ¿no? Porque dije, ¿de qué vamos a hablar? Pues, ¿qué más podemos hablar si en los cursos has dicho cosas, ¿no? Y te voy a contar una historia. Así fue como una noche dije, claro, considero, hoy me puedo considerar que sí soy una persona inteligente, que también fui rara. Hoy puedo mirar a lo lejos que también fui rara. También salía del promedio, también hice preguntas, también tuve respuestas que decía, esto no lo tenía considerado ahora. O sí, pero pues ¿qué hago con esa información? O sea, cuando veo la diferencia de edad de mis padres y me empiezo a hacer preguntas, esto no es normal, debe de haber otra vida. No entiendo de dónde me salió eso a los 10 años, yo creo exageradamente, ¿no? Y que me dijera, pues sí, yo dije, no lo había considerado. Pero, pero te puedo decir que siempre he tenido sueños, siempre he tenido sueños, siempre soñé con casarme, tener hijos, en ese orden, así fui educada, no porque me lo dijeran, porque lo vivía, porque tú sabes que en la educación, pues no todo es lo que te dicen, sino lo que asimilas, entonces, y me imaginaba, después cuando salen los videoclips, dije, ching, yo los creí, yo los inventé, ¿cómo no hubo alguien que me dijera? Y, y, y algo que yo decía era, mi sueño, me acuerdo que soñaba mucho cuando yo tuviera ya 32, 36 años, yo decía, ya voy a tener un hijo. Pero para mí ese hijo, para mí tenía que ser, o así lo entendía yo, del hombre que amara. Y entonces, del hombre que yo amara, tener un hijo, para mí era la materialización del amor. Y, y bueno, cuando yo me entero que estoy embarazada y estoy embarazada de un hombre que admiro, que amo, que me fue difícil aceptar por muchas creencias que yo tenía, pues fue lo máximo. No me importaba si era niño o niña, yo solamente sabía que ahí estaba lo mejor de dos seres humanos. Si me duele un ojo, tú sabes que yo voy con el mejor especialista. Si me duele una uña, busco al mejor. O sea, literal. Yo sí le invierto. Literal. O sea, literal. Yo sí le invierto en ese sentido porque hoy lo traduzco en que me quiero mucho. Y cuando que ha sido un trabajo bien rudo, ¿no? Porque poder hoy identificar lo que es así, sí. y no solo poder identificarlo, pagar por ello, ¿no? O sea, Sí. porque en su momento yo recuerdo que tú fueras al doctor, pues te atendía la pediatra que era la misma que tu amiga y que era la misma, o sea, pensar que tú fueras a una atención particular, pues no, ¿no? Y cómo ver cómo ha transformado ese pensamiento a poder decir, hoy es el mejor especialista en la mano, en el pie o en lo que necesite, ¿no? Sí, así es. Y entonces esa noche que yo pensaba, ¿y de qué vamos a hablar? ¿Qué le voy a decir? Que no conozcan ya, que él... Ya haya ventilado desde su historia. Mejor publicista, mi mejor publicista. Pues bueno, te puedo decir que de una persona que se quiere, que busca la superación, que se enamora de un hombre que también se quiere, en su estilo, pero se quiere, y el producto de esas dos personas que se quieren
pues obviamente tiene que ser algo muy hermoso. ¿Qué eres tú? Y ese paso al primer hijo, los que somos madres, pues solamente me pueden entender. Y que además es importante, que no has sido mamá, es importante que sepas siempre, no importa si es el primero, segundo, tercero, el miedo de traer un hijo al mundo siempre entra, porque es cómo voy a dividir mi amor, cómo qué voy a hacer, qué, etcétera, etcétera. Y es algo que cuando el ser humano se hace consciente, es de las cosas más claves de sanar, ¿sabes? Ese miedo a decir, pues sí, está bien que mamá tuviera miedo, pero de todas maneras yo quiero venir, de todas maneras yo elijo estar Y acá. te voy a decir que mira que he tenido miedos, a muchas cosas, a muchas circunstancias. Te Pero, puedo asegurar que una gran parte de ellas han sido por mí. pero ese paso de llegar a la puerta donde te dice, pásele, la vamos a preparar, o sea, sí pasó por mi mente, y si mejor me quedo así, y si mejor, y es ese miedo que sabes que es muy grande, que a lo desconocido, y que no hay vuelta para atrás, o sea, o das el paso, porque está de por medio la vida de lo que más amas, que es mi marido, este producto que no sabía todavía qué sexo es, que era, y bueno, pues ya pasas y demás, y cuando lo sacan y dice Manolo, es un hombre y está hermoso, o sea, es un llanto que no puedes contener, ¿no? Y bueno, sabemos que mi lado es medio, mi humor es medio nerd. ¿Estás seguro que está hermoso? Pero sí, efectivamente. ¿Cómo, cómo fue para ti lidiar la llegada de una nueva persona o de un nuevo integrante de la familia con dos hijos de un matrimonio anterior? Mira, yo siento que fue fácil por la gran ignorancia que yo tenía. Sin embargo, creo que Mari Carmen fue dotada de un sentido que verdaderamente no sé cómo llegó a mí y le di permiso de salir. Que se llama TDA, ¿no? Ya sabemos, no, no es cierto, Sí. pero sí. Porque sí tiene que ver con eso, ¿verdad? Pero el ser hija de padres separados, que no nada más se separan ellos, sino que separan de la familia, hay una mitad de ti que se queda y que lo sientes, porque además con esa mitad era con la que convivíamos y con la que echábamos despapaya y demás. La permisiva al final, y el que al final se hacía de la vista gorda, ¿no? Mi abuelo un poco era el que se hacía el de la vista gorda. Pero además, como era un hombre muy querido en su familia, como consecuencia éramos muy queridos nosotros, ¿no? Y bueno, pues 7, lo que no se le ocurría a uno, se le ocurría al otro. Entonces, pues sí pierdes esa parte. Yo me acuerdo que le hice la pregunta a tu papá cuando él me pretendía y que le dije, mira, primero arregla tu situación y después vemos si eso no te garantiza nada. Ya cuando me dijo, pues ya la arreglé, y dije, ok, ahora dime qué hago con tus hijos, porque cómo los voy a tratar. Y me acuerdo que son esas frases como la que te comentaba no, le comentaba a Julián de mi papá, esas frases que te quedan grabadas, que me dijo, sé tú, lo único que te pido es que seas tú. Si eres cariñosa, si eres amorosa, sélo. Y si no, no les muestres una Mari Carmen que no eres. Ese fue como el permiso para poder actuar con los hijos, que Juan tenía 11 años, Pachi tenía 5. Y me parece que es es una recomendación bien sabia, porque creo que a lo largo del proceso de terapia de personas que he acompañado en esas circunstancias, muchas veces se vuelve una lucha de poder, ¿sabes? Muchas veces se vuelve una moneda de cambio en donde quieren ver quién gana o quién es pues sí, quién tiene más fuerza. Hasta Y, podría ser una postura de abuso, ¿no? y no Porque solo eso, y entonces de manipulación para ser la persona que mejor cae o la persona que no sé qué o la persona que, ¿no? Y entonces se vuelve realmente un tema bien psicótico para los niños porque no saben quiénes son o qué son, así ¿no? es, así es. Pero con esto, con este permiso que me dio,
pues yo dije, ok, entonces voy a tratarlos como me hubiera gustado que me trataran y voy a evitar lo que a mí me lastimó. Yo no podía tener un cepillo en la mesa del comedor porque estaba mal, ¿no? O sea, eso no se pone en la mesa. O yo no podía decir el nombre de mi papá. Nosotros contestábamos el teléfono y decíamos familia Arauna. Y no, aquí no es familia Arauna, ¿no? Y no importa de quién viniera, porque había influencias que pesaban en la familia. Mi mamá hizo lo mejor que pudo, Y con las herramientas con que las tuvo, herramientas como que cada tenía. mamá y como cada papá. Exactamente, exactamente, que la admiro y bueno, le reconozco mucho, ¿no? Pero esa parte es negarte que existes, ¿no? Entonces, pues te quedas en bueno nada más. Y conforme vas creciendo, vas entendiendo cosas. Entonces, pues fomenté que si íbamos a algún lado le trajeran un regalito a la mamá, que pensaran en ella. Alguna vez Patsy me dijo, me quiero quedar con ustedes. Y le dije, no, mi amor, tu mamá tiene el papel difícil, báñate, haz la tarea, bla, bla, bla. Y aquí lo tenemos fácil porque papá te compra, te va. Dije, pero tu lugar es estar con mamá. Y de verdad que no conocieron a la mamá que yo conocí, ¿no? O sea, eso es cierto. También. Porque además te voy a decir, o sea, tampoco creas que soy buena. O sea, siempre te los he dicho, no soy la más buena. No, 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 no. Yo decía, un hijo más. No, Richie, no. O sea, implica más tareas, implica, o sea, pero hoy puedo reconocerme esa parte, ¿sí? Lo que sí puedo decir es que no soy una mala mujer y no dañaría a ningún hijo, porque mis hijos son los más valiosos. Ahí viene una de las anécdotas más fuertes, ¿no? Pues de lo que después me llaman, ¿no? O mi nombre. Desde tu lado, cuéntame esa parte, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo decides ponerme el nombre del exnovio de la secundaria? Bueno, no sé, pero... Bueno, mira, en esta historia de materializar el amor, pues obviamente iba implícito el nombre. No teníamos lo que hoy sabemos que implica un nombre. Bendito sea Dios, nada más me dieron la mitad. Gracias, hermano, por haberte impuesto, pero nada más me pusieron la mitad. Entonces, pues ya estaba, digo, nunca nos preguntamos si es niño, cómo, no pensamos en eso, o sea, sí me acuerdo que durante el embarazo, como cuando te vas a ir de viaje a la playa y se te presentan los trajes de baño, los bloqueadores, pues cuando estás embarazada, ¿qué se te presenta? Los niños, ¿no? Y no faltaba el niño que veíamos con una condición o sin una mano y cosas de esas que yo entraba en pánico. Y me acuerdo que un día que salíamos de misa y que adelante nos tocaron unos niños, yo le dije a tu papá, tengo mucho miedo porque qué tal que nace mi hijo. Con una condición. Sí, No sabías qué condición, no, pero... sí la sabía porque no tenía un niño, tenía dos. Y entonces me acuerdo que me dijo, ¿y qué vas a hacer? ¿Lo vas a regalar? ¿Lo vas a internar? No, pues claro que no. Pues entonces suéltalo, lo vamos a amar y lo vamos a querer y disfrútalo. Mi papá con su sabiduría Sí, siempre... la verdad es que es un sabio. Y me solté. Y entonces no sabíamos qué iba a hacer, ¿no? Y entonces ya cuando nace y me dice que es un niño, que no sé qué, obviamente. Además, tú sabes que Alberto Manuel no hay muchos, entonces checaba todavía con mis creencias y en la rima y en todo ese rollo. Y entonces tu papá fue a la oficina, tenía que ir a la oficina y regresa y me dice, oye, con mucho miedo, porque sí me acuerdo que llegó así medio temeroso y haciendo sus chistes. Queriendo caer bien. Sí, haciendo sus bromas y me dice, fíjate que me habló Juan, no se me hizo raro y tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo de que como es niño y si le ponemos mi nombre, ya no lo vamos a querer a él. Y de verdad, en ese momento que estás en esa plenitud de convertirte De unidad. y de convertirte en madre. Sí, de unidad, de saber lo que es tener un órgano fuera tuyo. O sea, Y le dije, o sea, yo lo que menos quiero es que este niño venga a dividir. Al contrario, o sea, que forme parte de esta familia. Y si él tiene ese miedo y obviamente evito lo que a mí me dolió,
no tengo bronca, le cambiamos el nombre y le ponemos Jorge Alberto. Ahora, por supuesto, en esta parte que les digo que no, tampoco soy tan buena, ¿verdad? Tenía el permiso de elección. Sí, efectivamente, yo tuve un novio, el amor de mi juventud, por supuesto, que en algún momento que nos quería casar por un malentendido y ¿Un malentendido cuál? A ver, cuéntanos, ¿qué malentendido? ¿Por qué te querías lo que casar? pasa es que habíamos terminado y entonces él se quedó con mi ficha de inscripción. Ok. A eso sí se los platiqué. Mamá, son de las verdades que luego nos asumes que nos cuentas y nunca nos contaste, como que estabas casada. Entonces, él se quedó mi ficha de inscripción al siguiente semestre del bachillerato. Y entonces mi mamá me insistía, y ya pagaste, ya pagaste. Pues no, pues es que Jorge, y como habíamos terminado, no le podía yo hablar para que me podía pensar que lo andaba buscando, ¿verdad? Y entonces mi mamá me dijo, dame el teléfono de su casa, y yo dije, oh, ahora sí va a ver por ella. Entonces mi mamá habla a la casa de Jorge, le contesta a la chica del servicio y le dice, no se encuentra, pero le puede dejar el recado. Dígale que habla la mamá de Mari Carmen, no es urgente, pero necesito hablar con la señora. Pues dicho eso, ya sabrás que a las 8 de la noche tocan la puerta y yo veo a la mamá y a Jorge. Yo dije, mi mamá quiere hablar con tu mamá. Yo dije, la madre. Pues, pásele, se sienta. Vivíamos en un departamento, Jorge, que las sillas se desbarataban cuando te sentabas, tú estaban sobrepuestas. Entonces le jalamos una que no se fuera a caer, ¿no? Porque Jorge sabía. Y entonces, ni siquiera se presentó una señora Así, déjalo si quieres. agresiva, ¿no? Hasta cierto Pues mamá, punto. si sabía que ella iba a confrontar un embarazo, imagínate. Sí, pero pues nadie le dijo eso. Pues no, pero Y el inconsciente. no dio chance de nada. Yo le quiero decir que si Jorge ha cometido un error, así fuera con una sirviente, que no sé qué, no, pues le puso una espina a mi mamá. Conoces a mi mamá de Veracruz y le dijo, a ver, momento, ¿quién te está confundiendo? No se trata de eso, yo no tengo duda de mi hija. Lo único que quiero es que le dé su ficha de inscripción para que pueda entrar a la prepa, ¿no? Y entonces Jorge me decía, yo sí me caso contigo. No, ni pensarlo, yo tenía 16 años, no había forma, no había forma. Y entonces, pues obviamente está ese recuerdo. Oye, pero entonces, pues desde entonces a mi mamá le gustan las emociones fuertes e intensas. Pero fíjate que no lo viví así, porque como no había nada, o sea, por supuesto que tú conoces el estilo de tu abuela, o sea, ¿tú crees que yo podía llegar y, ay, papá, no había forma. No. Un día que le hice la broma y le dije, oye, mamá, pues, ¿qué crees que estoy embarazada? Ponte a tejer. No, bueno, imagínense que una vez cuenta mi mamá, no sé si es cierto o no, abuela, que mi abuela enojada te aventó un cuchillo, ¿no? O sea, al final del día eran las herramientas que se tenían en ese momento. Éramos muchos hijos, mi madre estaba muy joven. Sola. Pues ahí todavía no estaba sola, ahí todavía estaba mi papá, que era el que le bajaba la presión, pero pues sí éramos tremendos, eso sí, en un momento de desesperación, pues le contesté, siempre he tenido una boquita muy, muy filosa, algo dije y... ¿Como las de mis hermanas? Yo creo que sí, y afortunadamente... Como Jessie, ¿no? Más como Jessie. Sí, no, tal cual, o sea, por eso puedo ponerle pie, porque sepa dónde va a caminar. Sí. Oye, y bueno... Por eso así nace el nombre de Jorge. ¿Y qué de lo que recuerdas o de lo que quisieras compartir, qué fue educarme? ¿Qué fue lidiar con alguien o con un niño que hacía preguntas constantes que no entendía o que veía cosas o que sentía cosas o que al final del día, pues sí, era loco, o sea, estaba loco entre todos los demás? No, mira, nunca pensé que estuvieras loco, pero yo decía, si a mí me preguntara, ¿qué fue para ti tener un hijo? El primero lo sufrí mucho, ¿no? El checar que respiraras, el que calafatear, o no sé cómo se diga, las ventanas para que no te diera el aire, o sea, ese grado de sobreprotección, lo sufrí mucho, ¿no? Y que te enfermaras era un miedo muy grande.
Ya cuando te vas dando cuenta que si se enferma, que si se cae. Cuando llegó el segundo. Cuando llega la segunda, bueno, no, fue miel sobre hojuelas. La tercera, bueno, fueron pétalos de rosa. Pero sí, efectivamente, fue como un curso de sobrevivencia. ¿Por qué un curso de sobrevivencia? De sobrevivencia, porque pues es de acierto, es de acierto, de error. Además, yo no quería que nada te lastimara, ¿no? Y obviamente la diferencia de edad entre tu papá y yo implicaba estilos de educación muy diferentes que yo no estaba dispuesta. Y que además con un antecedente con mis hermanos de mucha violencia, ¿no? De mucha violencia, de un papá golpeador, de que si te lo digo, te lo cumplo. Entonces le dije, a mis hijos no les pegas. O sea, no hay forma. Que alguna vez se le fue a alguno. Una vez. Alguno. Y alguno. Fue golpe, fue jaloneo. No. Bueno, No vamos a entrar. Pues sí, me lo dio a mí. Tú lo viste así. Me lo dio a mí. Me sangró mi naricita en un jaloneo, imagínense. Pero bueno, ajá. Pero entonces, pues siempre dando un paso adelante para que no te tocara, para que no te lastimara. Y cuando empiezas a hacer las preguntas, pues buscar la mejor respuesta, la documentada, la ficha en la edad que está, cuál toca, y cuál era la sorpresa que nunca estaba en la edad que me tocaba, entonces era un paso adelante. Hubo algún psicólogo, ¿no? Que te dijo siempre la única forma donde vas a poder ganar es adelantándote una vez. Sí, fue un doctor maravilloso que cuando yo le dije cuál era mi temor, ¿no? Que tú hacías preguntas, me dijo, efectivamente, hace cuenta que tienes un carbón y tú necesitas ir un paso adelante. Pues busqué que así fuera. Fue más difícil cuando entraste en la primaria, ¿no? Porque ya tenías más habilidades y entonces era como si yo fuera la mujer de goma. Así me imaginaba yo, que tenía que sacar una mano y luego otra por acá, sin dejar de reconocer que lo más importante para mí es que vivieran las consecuencias de tus hechos, por dolorosos que fueran para mí. Y creo que lo hiciste también, Ma, que es una de las cosas que más enseño hoy, ¿no? Una de las premisas en cualquier conflicto con papás o con cualquier tema es consecuencias claras y además de lógicas, irrefutables. Es, si ya se ganó la consecuencia, ya se ganó la consecuencia. Ya no es, vamos a negociarlo, vamos... Una de los pacientes que más me han dolido fue un chavo que cuando me hablaron sus papás les dije, es muy sencillo, consecuencias clarísimas. Si hace, consecuencia, en punto. Le ponen la consecuencia, resulta que la consecuencia era un mes sin salir, no sé qué, se cruzaba no sé qué evento y en ese evento se mata, ¿sabes? Y es realmente este punto de decir, si la consecuencia ya estaba ahí, ya la habías puesto, ya nada más era agarrarte, hacer frente común y decir, no me muevo de la consecuencia. Y creo que eso se traduce desde... Yo no recuerdo que mi mamá me llevara una cartulina, yo no recuerdo que mi mamá me ayudara a hacer una maqueta, yo no recuerdo que mi mamá, bueno, su frase favorita era, yo ya cursé esa materia. Una de las frases que más utilizo hoy, porque yo le digo, Ma, yo no estoy estudiando la que estudiaras tú cursa la materia. Pero sí, creo que fue uno de los aciertos más claros en la educación. Eso y los límites. ¿Qué fueron para ti los límites, Ma? Pues yo creo... ¿Y qué fueron con alguien que todo el tiempo se estuvo moviendo afuera de ellos? Estaba brincándolo. Mira, ahí sí puedo reconocer y reconocerles a Juan y a Patsy, que fueron mis maestros. Porque siempre lo he dicho, educar a un hijo ajeno es bien fácil, porque le dejas caer el rigor de la disciplina. Pero una vez que dejas caer el rigor de la disciplina, tiende tu cama, limpia, tiraste, levanta, bla, 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 y viene tu hijo, hubiera sido muy fácil ser la madrastra, ¿no? Puta, pues tú levantas las semillas y ya. Pero cuando yo digo, esto me ha dado resultado con ellos, yo sería muy tonta, y no dije tonta, en no hacerlo en mis hijos.
Claro. ¿no? Entonces, ellos me prestaron ese terreno para que fuera, Sí, claro, claro. ¿no? Entonces, afortunadamente también Jenin, que ha sido una luz en la montaña, ella se recordará ese curso, una cita en la cima. Una Ella, cita con tu destino. no me acuerdo si era en la cima o con tu destino, que yo tomé ese curso con ella y dijo, límites. Límites claros, firmes y muy amorosos. Y yo me la tatué. Con todo el dolor de mi alma, pero además, a lo mejor el ingrediente que yo le puse fue frente común. Porque yo tuve un papá ausente en ese sentido, ¿no? Y en muchos aspectos era intransigente. Si me dejaba ir a una fiesta, me llevaba 5 minutos, ya fuiste, regresa. Espérate, 5 minutos. 5 minutos. Tú querías venir, ya viniste. Hiciste acto de Sí, presencia. y te quedas como hijo con una frustración muy Claro. grande, ¿no? Pero también con una certeza, ¿no? ¿A qué le tiras con tu papá? Entonces, lo que yo sí hice fue frente común con Manolo. En ese sentido, si llegábamos al acuerdo que no había permiso, no había forma. Que si habías cometido un error, que me habían llamado a la escuela, que porque habías hecho y tornado, o sea, no le doraba la píldora, no le manejaba para que no, porque yo decía, si en esa coyuntura algo pasa, algo le pasa, no, yo no me lo voy a perdonar y no voy a poder con eso. Entonces, pues tonta no soy, la verdad es que tonta no soy. Entonces, eso fue un muy buen acuerdo que hicimos él y yo. Y, y si a mí se me pasaba, porque a mí era la que se le pasaba la mano, ¿no? Y ya estaba subiendo la voz, teníamos un acuerdo, él me decía ámbar, esa era la clave, ¿Amba? ámbar, ámbar, y yo tenía que bajarle. Entonces ya me decía, oye, es que acuérdate que el ámbar, ya le empezaba a Esa bajar. es noticia nueva para mí, fíjense. Y sabes que esa es una de las técnicas que más utilizo o más comparto a la gente en pareja de utilizar una palabra de seguridad. Y es, si algo no está ocurriendo, que sea algo que no tenga que ver con absolutamente nada para poder entenderlo. Exacto, esa era nuestra clave, ámbar. Recuerdo, Ma, una sola vez que mi papá y tú no estuvieron en frente común y tenía que ver mucho más con algo de mi hermana. ¿Cómo resolviste? ¿Cómo le diste la vuelta a eso que Lo vivenciabas de con mi Cintia. papá? Bueno, él y yo teníamos otro acuerdo que se llamaba un acuerdo de honestidad y de la verdad. O sea, yo le decía, yo no quiero saber todo lo que tú les das o no les das o lo que tú quieras con tus hijos cuando los llevas a su casa. Lo único que quiero es que lo que tú me digas sea Sea. la verdad, ¿no? Ujú, ujú. Y eso no te exenta de que yo me enoje. El sagrado derecho de patalear nunca me lo van a quitar, nunca. Y entonces, por decir algo, ¿no? Se llevaba a Patsy, que Patsy era una hábil de aprovechar las coyunturas, ¿no? Esa sí era ducha. Y entonces yo le decía, oye, ¿y por qué está aquí Patsy? Pues es que me dijo que si se puede venir aquí, pero tú y yo ya habíamos quedado en algo. Pues sí, pero, pues, ¿no? Lo manejábamos. Pero entonces en este acuerdo de honestidad, cuando yo me entero que Juan abusa de Cintia y que él lo sabía, Años, muchos años sí, después, o muchos sea, años estamos hablando de 20 veintitantos años años después, después, que es cuando mi hermana decide trabajarlo y lo decide hacer, para entender todos el contexto, lo decide hacer por silos, ¿no? O lo decide hacer por personas, pues tanteando el terreno y buscando finalmente su propia seguridad y su propia estabilidad, ¿no? Y evidentemente en boca de mi hermana, lo recuerdo muy bien, lo que sabía que más te iba a doler, era, lo que más a ella le iba a doler compartirle era a ti, ¿no? Entonces, pues al final del día fue a la última que te lo dijo. en la silla caliente además. En tu experiencia, porque desde nuestra experiencia lo que era completamente al revés, era buscábamos, o sea, lo que se buscaba, bueno, intención igual al resultado, pero lo que era el objetivo finalmente era crear esa red de contención de decir todo, o sea, pero al final del día cómo lo vivimos en nuestras realidades. Muy duro. Muy duro saber, ¿no? Que alguien a quien le abriste el espacio, que cuidaste, que mira, lo defendí
contra todos, ¿no? En una injusticia que yo me di cuenta que fui y le dije, no, espérate, el hecho que no esté su mamá aquí no implica que es huérfano, para eso estoy yo y le cumples. Y, y saber que te puedo decir y que se los he dicho, nunca, nunca Juan propició, detonó una discusión entre tu papá y yo. Jamás. Cosa que Patsy sí, ¿no? Y que yo lo entendía como la niña, por supuesto. Una sola vez le di una nalgada a Patsy porque le dije, si sigues haciendo eso, te voy a dar una nalgada, ya bájale, porque habíamos tenido reunión y demás. Y lo hizo para tantearme y pues se la di. Entonces en la semana comiendo le dijo a su mamá, es que Mari me pegó. Obviamente su mamá, pues con todo su derecho y con toda la posibilidad, podría haberse enojado y enfurecido y Juan dijo, ah, sí, pero dile por qué, por esto y esto más. Y entonces su mamá se volteó y le dijo, te la ganaste, ¿no? Yo siempre dije que la señora nunca ha sido mala. Bueno, en ese momento decía que no era mala y tampoco era tonta, porque sería envenenar a sus hijos si ella les hubiera dicho cosas en contra mía. Entonces, cuando, cuando yo me entero que Juan, al cual eduqué y a todos les enseñé que eran 5 hermanos, que cada uno tenía 4 hermanos, ya que su papá y yo no estuviéramos, cada uno tenía 4 a quien recurrir, pues se rompió algo. Tenía mucho dolor, mucho enojo. Lo confronté y me dijo que, pues es que ella lo buscaba. Le dije, ah, o sea, entonces ella abusó de ti, ¿no? Una niña de 4 o 5 años. Pero lo que más me dolía, digamos que lo que quitaba la posibilidad de que eso que se había roto Se volviera a pudiera pegar. unir, era enterarme que Cintia sí se lo había dicho a tu papá. Y ver a Jessie, sabía que no me gustan las mentiras, que un acuerdo de honestidad y de verdad se respeta. Pues ella me decía, es que te vas a divorciarte. Que Jessica, bueno, también ha sido una maestra en mi vida, una maestra en la asertividad. Y entonces, sí me acuerdo que le dije, a ver, espérate, espérate. Sí es cierto que tenemos un acuerdo, tu papá y yo, y que él lo violentó, pero ahora vamos a ver bajo qué circunstancias. Y acuérdate que soy radical, pero no toda. No te preocupes, todo va a estar bien, lo que se solucione, todo va a estar bien. Entonces, yo no sé si le di tranquilidad a ella con eso, ¿verdad? Pero yo sí me di Pues oxigenación. te terapeaste, o sea, al Oxi- final del día utilizaste este modelo, pues finalmente freudoriano, ¿no? De aventar la pregunta para contestártela con tu propia nueva narrativa o en esta... No, y No, porque además, o sea, 25 años de casados con una persona que puedo hablar lo que quiera, que puedo expresar lo que pienso, lo que siento, que sabes que te va a soportar y que siempre va a que estar va a atrás de luchar mí para porque... contener, sí, aunque a veces no esté de acuerdo, aunque a veces no me entienda, pero que tengo la libertad de todo, no el permiso, porque es muy diferente, ¿no? No sabía cómo tocar el tema, nos quedamos solos una tarde y le dije, a ver, ¿cómo es que tú sabías? Y como siempre, siempre pensé que era una posición muy difícil para él porque pues cuando estaban chicos los hijos estaba entre la espada y la pared, ¿no? Juan hacía cosas difíciles, hacía travesuras fuertes, complicadas. complicadas. Yo tenía respuestas que no sé de dónde me salían, no sé si te platiqué una vez cuando tapizó una pared de mocos, o sea, yo decía, ¿de dónde sacó tantos? O sea, tapizada, ¿no? Y yo decía, ¿fuiste tú, Patsy? No. Manolo, ¿fuiste tú? No. Jorge, pues estaba chica. No. Y yo nada más jugaba con mi caca. Exacto. Y yo dije, pues yo no fui. Un traste, un zacate, le lavas, le limpias y te vienes a desayunar. Entonces, yo decía, yo tengo que sacar algo bueno, o sea, yo tengo que encontrar una respuesta igual, natural, que me ayude. Entonces le pregunto
Teníamos un acuerdo que porque lo violentó y se voltea y me dice, porque me dijo mi hija, no se lo digas a mi mamá, va a sufrir mucho. Y yo no podía traicionar la confianza de Cintia. Y obviamente le dije, y la mía sí, tú eres adulto. Y tú sabes lo que hay entre nosotros. Pues sí, fue un paso muy fuerte. Pero creo que consolidó más la relación Y la familia. y la familia. Y siempre lo he dicho que tú te acordarás que lo que no mata te mata. O sea, esto no te va a matar, así que, órale, a caminar. De todos los procesos que hemos pasado como familia, ¿qué ha sido para ti de los más duros? El saber que te dijo en la cárcel. Todavía lo trabajo. Quiero encontrar las palabras. Dice, matarlo no puedo. Pero cuando yo caí en cuenta que al orar, el primero que me venía era él. Y lo sigo teniendo en oraciones y lo pongo en manos de Dios. Y digo, bueno, tengo 4. Y, y cada quien elige, también eso es cierto. Asumir las consecuencias de tus actos Y es la muestra esto. Y es ser congruente, ¿no? Alguna vez en una llamada se lo dije yo, ¿no? Hermano, hiciste todo lo necesario. O sea, si hubiera habido una lista, la cumpliste toda. Y, y creo que para mí una de las cosas que más duelen es cómo alguien puede amar tanto una familia como para ser el primero que tiene una consecuencia por un abuso sexual. Y, y por eso estoy yo eternamente agradecido, porque eso abre la posibilidad de que hacia abajo ya no exista, ¿sabes? Y solo es un acto de infinito amor. De una manera muy pinche. Pero eso también nos puede hacer entender un poco a nuestro presidente. Ser Sí. más compasivos con él, ¿no? Porque, por Con supuesto, el ser humano. sí, por supuesto, pero con el ser humano, tu hijo, tu mamá, la tienes fácil. Pero con el que te muestra la parte más oscura, que de veras requiere desde mi perspectiva, su peor versión, solamente un ser de amor lo hace. Eso, por supuesto, Milagros me ha ayudado. He recurrido a todas las ayudas, a todas las posibilidades que me digan el para qué sí. No por qué, porque a mí, porque no, a ver, algo tiene que haber para mí en esto para que yo dé un Lo paso. suficientemente grande, claro. Así es. Obviamente mi parte humana, pues obviamente, y terrenal, y genética, y todo lo que quiera, me traiciona, pero no tengo que quejarme de la vida. O sea, si me dicen, oye, te volvería a empezar, no, no es. Pero si volvieras a vivir esta vida, ¿volverías a elegir lo mismo? Yo creo que sí, pues, definitivamente sí, por supuesto. O sea, no me imagino. Esos lugares de dolor que como familia hemos tocado, ¿los hemos tocado en plenitud desde tu experiencia? Pues no te podré decir porque, Desde ti, desde lo que pues tú... creo que hemos tocado lo suficiente. Seguimos trabajando, por supuesto, esta parte, ¿no? Que creo que no la habíamos tocado nunca de reconocer, ¿no? Que tenemos un familiar, un hijo en la cárcel, pero lo prefiero en la cárcel que muerto, eso sí te lo puedo decir. Eso sí, porque sé que todavía hay una oportunidad. Y también, como se lo digo a tu papá, elijo, porque no sé si podría abrir mi casa otra vez, porque es como el que decide estudiar para algo, lo tiene que ejercer, ¿no? Y yo lo respeto. Y yo respeto
Hoy no guardo rencor, me sigue doliendo, por supuesto, veo a mi hija bien, sé que fue por algo bueno, sé que ella lo ha trabajado y sé que va a formar una familia en otro sentido, ¿no? Pero qué fuerte fue esa lección, qué fuerte. Sí, Sigue fue siendo. plenitud, claro, claro, y yo creo que es como cuando aprendes a vivir con un hijo muerto, pero yo esa experiencia no la quiero, ¿no? Y respeto y le mando oraciones y sé, también aquí debo reconocer, yo pienso, y desde hace muchos años lo sentí, que todo empieza en casa, todo, y todo termina en casa. Siempre. Entonces, pues respeto el camino que él eligió, y el que eligió su mamá, y el que eligió padre, y el que hemos elegido todos. Cada individuo y además creo que una de las cosas más, a mí al menos más importantes es esa familia que hemos creado desde la honestidad y desde el poder hablar las cosas tal y como suceden o tal y como son, ¿no? Hacia los niños chicos, hacia los niños grandes, hacia todos lados. Y creo que esa es la congruencia más importante porque es la que te da paz contigo, ¿no? Tú sabes que Jorge Medina es igual aquí, allá, en donde seas, sabes que de lo que te van a hablar, te puedes asustar o no, pero va a ser el mismo Jorge Medina. Pero también te voy a decir que por ninguno meto las manos al fuego, ¿eh? Porque sé, bajo circunstancias normales, bajo circunstancias no muy normales que ya hemos vivido como familia, sé cómo reaccionan, pero no sé, ¿no? Qué pase en otras circunstancias. Y ahorita que decías, hemos construido una familia, hablamos las cosas y te falta el feedback que te da la vida, ¿no? Y que te da la gente que como feedback, pues a veces no es lo que queremos, ¿no? Yo recuerdo que me decían, es que eres una tonta, ¿cómo soportas? Y los hijos. Y yo decía, pues así lo decido. ¿Y ¿No? Me qué? vale madres. Siempre tú sabes que el glamour y esas cosas no son lo mío, entonces me viene valiendo lo que pienses tú, ¿no? Pero no por eso no dejas de darte cuenta que eres diferente, que no estás en el Claro. promedio, ¿no? Entonces, no me arrepiento de nada, seguimos trabajando, por supuesto, y como siempre les digo, pues mientras que esté en este plano terrenal, seguiré opinando, pensando y diciéndote, te pasaste. Algo que quieras compartir, madre. Algo que quieras, alguna anécdota, algo que quieras tú compartir Ay, no, pues de ayúdame, cierre. ¿qué sería? No, lo que tú quieras. Creo que al final del día para mí una de los privilegios más grandes que tengo es la capacidad o la oportunidad de compartir espacios de sanación con ustedes. Creo que pocas personas tienen esa posibilidad y el que estén mis papás en ese espacio, que estén conteniéndome, siempre da una fuerza completamente diferente porque no dejan de ser pues los jefes, ¿no? No dejan de ser jerárquicamente los grandes y sentir ese apoyo y sentir todo eso para mí ha sido una bendición y estoy seguro que para la gente que lo ha vivido con ustedes también. Gracias, madre. Gracias. Gracias por ser quien eres. Gracias por ser cabrona. Gracias por ser estricta. Gracias. Hay un estudio por ahí que dice que mientras más estricta es tu mamá, más exitoso eres. Y sí lo creo. Sí creo que esa... Yo, ¿eh? sí creo que al final es esa certeza de saber que no, no vas a ser la mamá o no quisiste ser la mejor mamá para mí, sino quisiste ser la mejor mamá, mi mejor mamá, ¿sabes? O sea, creo que es bien diferente. Una cosa es quiero tener tu aprobación o quiero ser la mejor amiga o quiero ser que me consideres la mejor mamá y te aseguro que nunca la he considerado, o sea, sí la considero la mejor mamá, pero en su momento no creas que yo la consideraba la mejor mamá. Yo decía, ¿no? Hay una broma que siempre decía, ¿no? Es que cuando vas a bajar a la tierra, te agarran desprevenido y entonces te agarran en las prisas y te dicen, ya, rápido, escoge a dónde vas. Y pues tú eso, ya, ni muevo, es lo menos jodido, ¿no? Como las elecciones hoy. Pero, pero, pero al final pues es el reflejo, ¿no? Es perfecto y sabes que escoges a los papás perfectos, a la familia perfecta, a las circunstancias perfectas para que esta alma termine de encontrar la mejor versión de uno mismo y jamás se me va a olvidar el día que te hablé después de un accidente muy grave, que te dije, que me preguntaste cómo estás y te dije, gracias a Dios, bien, y te dijiste, bueno, ya, por lo menos ya aceptó a este cabrón, ¿no? O sea, ya aceptó a Dios.
Y, y creo que de verdad es un placer, Ma, es un orgullo y de verdad me siento agradecido porque hayas sido la mejor madre y no la mamá que yo quería que fueras. Gracias, gracias por siempre saber marcar esos límites, aunque yo los rompiera y regresarme en tu estilo y a tu forma y a tu manera, quizás muchas veces impulsado por miedo, pero siempre buscando, sabiendo que era la decisión que buscabas que te diera paz. Y creo que eso es una de las cosas que más hoy puedo compartir o le puedo enseñar a la gente. Y no, pues agradecida yo porque no tenía idea cómo se iba a desarrollar la plática y que te decía, oye, ¿qué me vas a preguntar? Puedo hablar de todo, ¿verdad? Agradecida yo, no creo haber sido la mejor mamá, ¿no? No creo que haya la mejor ni la peor. Hay la que hay, con los recursos que hay. Yo les digo, con la morralla que traes en el monedero, ¿verdad? Porque así es, y me equivoco mucho y a veces te digo, oye, pues es que déjame la foto y me contestas y te contesto yo, pues porque soy humano, porque sigo siendo madre y porque en el momento que considere que necesito decir algo, lo voy a seguir diciendo. Y cuando me corriges o cuando haces tus comentarios, que a veces me duelen, ¿verdad? También saco lo mejor de ello. Y luego digo, ay, pues que ahora no le voy a volver a decir nada. Y después se me pasa, como a todas las mamás. Por supuesto. Si tú me preguntas en una anécdota, híjole, hay tantas, 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 que pensando, te voy a contar una, porque esa sí creo que es normal. Me dice Jorge, oye mamá, ¿Cuántos años tenía? pues yo creo que tendrías 11 años. ¿Para Ok. qué usan las toallas femeninas? Y yo sabiendo, ¿verdad? Lo precoz y lo adelantado que estaba, pues yo busco cómo informarle. ¿Te acuerdas de esa? No. Y yo busco, oye mamá, ya me vas a decir, ¿cómo, para qué se usan las? Espérame, yo voy a buscar el mejor momento. Bueno, total de días que la insistencia, le dije, a ver, ven, saco una enciclopedia de sexualidad para niños. Mírala, se prepara y después de 28 días, eso es lo que se llama el periodo y es la menstruación. Y Jorge hacía caras. Y entonces, ¿te queda claro? Y las mujeres usan las toallas íntimas. Y me dices, no, mamá, con el pegamento, ¿para dónde? Yo dije, no. Sí, de eso no me acuerdo, ¿no? Por supuesto que no. Todo mi rollo. ¿Para dónde se ponía el pegamento? Dije, ok. Y creo que eso al final también es un gran tip cuando eres papá, ¿no? Pregunta qué está preguntando. Sí, claro. O sea, porque luego, sin darnos cuenta, les queremos dar todo. Me acuerdo una de mis cuñadas, cuando tenía a mi sobrino, que te gusta, 2 años, aprendí a caminar y empieza a explicarle, no, porque mira, esta es una esquina convexa y no es una cóncava. Si fuera cóncava, no te lastimarías. Y el niño nada más se le quedaba viendo con cara de qué. Entonces, realmente, pregúntale a tu hijo, ¿qué está preguntando? Su duda específica. ¿Cómo llegan los bebés? ¿De qué? ¿No? ¿O cómo? ¿De qué? Porque de esa forma vas a poder acotar la pregunta en lugar de crearle más preguntas. Y porque hoy una de las cosas más importantes es, hay tanta información. Antes la información era muy limitada o era regulada, ¿no? Y hoy hay tanta información que lo que más quieres es que tenga información, pero tampoco le generes una sobreexcitación, que es una de las, lo platicábamos el domingo, hace un par de domingos, ¿no? Que es la sobresexualización de la sociedad, a dónde está llevando ya el proceso de la educación y el proceso de la niñez misma, ¿no? Entonces, Ma, un placer tenerte acá. Gracias por compartir, gracias por estar y gracias por compartir un poco de dónde venimos, qué hacemos, cómo, de dónde se forja eso, y estoy seguro que la transformación ha sido paralela, ha sido recíproca y ha sido de ambas vías, y que hoy, no sé si no te consideras la mejor mamá, pero te puedo juntar varias firmas de personas que considerarían que, pues nada más por los resultados buenos o malos que has tenido con mis hermanas y conmigo,
que eres una buena madre, que eres una de las mejores madres que creo que lo que me ayuda es que estoy abierta a que siempre hay algo para bien y que lo que te deje paz en el corazón. No nos contemos historias, que porque yo, no. La neta es la neta y a ti no te puedes engañar. Y eso es todo. Y es literalmente nos vamos con esta frase del Pochilingas, ¿no? O sea, el principio de realidad, las cosas son como son, te gusten o no, las entiendas o no, las aceptes o no, las circunstancias ahí están. ¿Qué quieres hacer con ellas o cómo decides interpretarlas o qué herramientas tienes para interpretarlas? Esa es decisión tuya o cómo las vas forjando a partir de tu sobrevivencia. Pero esa es la conciencia, tomar decisiones que siempre te lleven a ser la mejor versión de ti, que siempre te lleven a sumar y siempre preguntándote sumo o resto, porque creo que es una pregunta bien importante que en todo aspecto tenemos que hacer, ¿no? Este comentario suma o resta, esta aportación suma o resta, esto que estoy haciendo suma o resta, es tirar la basura suma o resta, ¿qué suma o resta? Y desde ahí pues vamos a empezar a transformar nuestras realidades en lugar de pelearnos con la sociedad. Gracias, madre. Un placer estar contigo. Gracias a Dios. Gracias. Gracias a las intenciones de que nos permitieron estar acá. Así es. Te amo, ma. Lo logramos. Eso, después de tiempo. Gracias.